Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Les saluda Leo Janón y en esta edición del Hombre Católico en el mundo de hoy vamos a adentrarnos en un misterio profundamente pascual y profundamente mariano. El cristiano mariano en la Pascua contemplado desde el corazón de María. En la edición anterior caminamos juntos los momentos cúlmenes de la Semana Mayor, la Cena del Señor, la Pasión, la muerte en la cruz y ese silencio sobrecogedor del Sábado Santo, donde incluso nuestro hogar ya no es el mismo, porque una nueva presencia ha sido entregada por Dios, que es la Madre. Ahí contemplábamos al cristiano mariano en la humanidad de Juan apóstol, que huye, pero regresa, que teme, pero permanece al pie de la cruz. Y hoy vamos a dar un paso más. En esta edición vamos a contemplar al cristiano mariano que ya no se limita a Juan, sino que en la Pascua se extiende a toda la iglesia. Vamos a descubrir por qué ese misterio no es solo histórico, sino íntimo, actual y vivo. Una revelación profunda del discípulo amado que ahora, como sucesor de Juan, vamos a aprender a vivir en la presencia del resucitado, pero desde el corazón de nuestra Madre María. Comencemos como siempre lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el programa de hoy vamos a recorrer este misterio en 4 momentos muy claros. Primero, una mirada retrospectiva para entender cómo María ya vivía la Pascua antes de que ocurriera. Segundo, los 40 días del resucitado, donde los discípulos aprenden a creer mientras María ya habita en esa fe. Tercero, el cenáculo, donde María, como cooperadora perfecta, acompaña el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Y finalmente, en el cuarto, contemplaremos a María en la historia como señal viva que orienta, que corrige y que confirma al cristiano mariano en su caminar hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la pausa y a nuestro regreso vamos a ver la retrospectiva de la Pascua. María como experiencia viva del misterio pascual. Ya volvemos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a nuestro primer segmento. Soy Leo Janón en tu programa El Hombre Católico en el mundo de hoy. Querido hermano, hoy vamos a entrar en la Pascua, pero no como normalmente se hace o lo has hecho hasta el momento. No vamos a comenzar en el sepulcro vacío, ni en el anuncio de los ángeles, ni siquiera en la sorpresa de los discípulos. Vamos a comenzar en un lugar mucho más profundo, en el corazón de María nuestra Madre, porque cuando uno contempla la Pascua desde María,
todo cambia. La resurrección deja de ser un evento que ocurre en un momento para convertirse en una realidad que ya estaba siendo gestada en el interior de una criatura que supo creer antes de ver. Este primer segmento no es un retroceso en el tiempo, más bien es una mirada retrospectiva desde la Pascua para descubrir cómo hubo alguien que no necesitó pruebas para reconocer la victoria de Dios. Hoy vamos a contemplar a María Santísima como la experiencia viva de una fe que no espera la resurrección para comenzar, porque ya vivía unida a ella desde antes. Hay algo profundamente misterioso en los inicios de la vida de Cristo. El Verbo eterno estaba presente, pero no hablaba. El Hijo de Dios, la palabra viva, estaba en medio ya de los hombres, pero como un niño que aún no podía pronunciar palabras humanas. Y sin embargo, el cielo no guardó silencio. Al contrario, el cielo comenzó a hablar con una fuerza extraordinaria, empezando por el ángel que anuncia, o Isabel que reconoce, o el mismo Zacarías que profetiza, o Simeón que revela, o la anciana Ana que proclama. Es como si Dios, al hacerse pequeño, hubiera querido que el universo entero levantara la voz para anunciar lo que ese silencio contenía. Ya el verbo se había hecho carne, pero todavía probablemente lo único que hacía era balbucear palabritas de bebé. Y en medio de ese coro celestial, pues María no compite, no se impone, no entra en protagonismos, pero tampoco permanece muda en el sentido absoluto, porque hay un momento donde ese silencio contemplativo se desborda y se convierte en una profecía hermosísima, el Magnífica. Y aquí está la clave que hemos venido señalando con una profundidad impresionante. María no interpreta el misterio como quien lo explica, lo proclama como quien ya lo ha reconocido desde dentro. Su canto no es análisis, es revelación. No nace de lo que ve, nace de lo que ya vive ella en Dios. Y por eso el Magnificat es profundamente pascual, aunque ocurra al inicio, porque en ese canto María ya está viendo lo que Dios hará: derribar, levantar, colmar, cumplir promesas. Es una mirada desde la victoria, no desde la incertidumbre. Es como si María ya estuviera cantando la lógica de la resurrección antes de que la cruz ocurriera. Por eso ella puede decir que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, no por un tema de orgullo, sino porque ya participa de la obra perfecta de Dios. Hermano, aquí hay algo inmenso. María no espera la Pascua para comprender, ya la está proclamando. El Evangelio insiste dos veces en algo que no es un detalle, sino una clave espiritual. María guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero ahora, a la luz del Magnificat, entendemos mejor qué significa guardar. No es acumular conocimiento sin expresión. No es silencio vacío, es un proceso interior donde lo recibido se va transformando en vida y en el momento justo pues se convertirá en proclamación. Es decir, María guarda y por eso puede proclamar con verdad. No habla por impulso, habla desde la plenitud. Guardar es permitir que el misterio madure dentro de uno. Es no violentarlo con explicaciones prematuras. Es más bien convivir con lo incomprensible, pero sin desesperarse. Pero también es estar dispuesto a dejar que cuando el espíritu lo mueva, eso que está guardado se convierta en palabra viva. El Magnificat, por eso, no rompe el silencio de María. Es el fruto perfecto de ese silencio. Es la expresión de un corazón que ha dejado que Dios hable tanto dentro de él que cuando habla
Ya no habla desde sí mismo, sino desde Dios. Y esto es clave para entender la Pascua. María no necesita ver el sepulcro vacío para creer en la victoria de Dios, porque ya ha aprendido a reconocer cómo Dios actúa. Su corazón ya estaba afinado a la lógica divina. Por eso, mientras otros necesitan evidencia, ella ya vive en la certeza. Porque quien ha aprendido a guardar bien, también aprende a reconocer antes. Ahora, hay momentos en el Evangelio que leídos de una manera tal vez superficial, pues pueden parecer distantes, incluso duros. Pero cuando uno los contempla desde el misterio, dentro del misterio, pues revelan una profundidad impresionante. Por ejemplo, cuando Jesucristo se queda en el templo y le dice a sus padres, ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Él se había perdido y cuando lo encuentran, pues les dice eso. Pues ahí, si lo analizamos bien, no está rechazando a María, está más bien revelando que su identidad va más allá de lo humano. Él es el Hijo del Padre Eterno. Entonces María, aunque no entiende completamente, como lo dice el Evangelio, ellos no comprendieron lo que les dijo. No se opone, más bien guarda en su corazón. Luego en las bodas de Caná, cuando María le dice, no tienen vino, Jesús le responde, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Eso suena fuerte, pero en realidad lo que está haciendo es marcando el inicio de su misión redentora. No es un rechazo, es una elevación del momento hacia la hora, pero de la cruz. Y María, lejos de insistir o discutir, hace algo clave. Hagan lo que Él les diga. Eso le dice a los criados. Es decir, ella ya entiende que todo gira en torno a la voluntad de su hijo. Ahora, más adelante, cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, y Jesús responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Esto no es que excluir a María, es revelar por qué ella es verdaderamente su madre, porque fue la primera en cumplir la voluntad de Dios, más que por la parte biológica. Y esto se confirma aún más todavía cuando una mujer del pueblo exclama, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le responde, dichosos más bien los que cumplen, escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, no está negando la bienaventuranza de María, está revelando más bien su raíz profunda, que María es dichosa no solo por haberlo llevado en su seno o haberlo amamantado, sino porque escuchó, creyó y obedeció. Y en todos estos momentos María no reacciona con orgullo, ni con dolor humano herido, ni con necesidad de afirmarse. No corrige a su hijo, no reclama su lugar, permanece, escucha, guarda, pero ahora no solo guarda lo que no entiende, no, ahora comienza a saborear lo que Dios está revelando, porque cada una de esas palabras no la están alejando, más bien la introducen más profundamente en el misterio de quién es su hijo. Y aquí está lo más profundo. María no solo acepta este proceso, lo vive con tal plenitud que ya está participando de la lógica pascual antes incluso de la Pascua. Porque la Pascua es precisamente eso, pasar de lo visible a lo invisible, de lo humano a lo divino, de lo inmediato a lo eterno. Y María ya está en ese paso. Por eso cuando llegue la resurrección no será un cambio para ella, será la manifestación de lo que ya estaba viviendo. Finalmente, cuando uno une todo esto, pues se da cuenta de algo impresionante. María no llega a la Pascua como alguien que necesita entender lo que pasó. Llega como alguien que ya ha vivido el proceso interior que la Pascua manifiesta exteriormente. Ella ha recibido sin ver, ha creído sin pruebas, ha permanecido sin garantías, ha proclamado sin evidencia visible completa. Es decir,
Ya ha vivido la dinámica del resucitado antes de que el mundo lo vea resucitado. Por eso María no es simplemente testigo de la Pascua, es su anticipo viviente. María es el anticipo viviente de Jesús resucitado. En ella ya se cumple lo que la Pascua traerá para todos. Una fe que no depende de lo visible, una comunión que no se rompe con la ausencia, una certeza que no se tambalea con la oscuridad. María no necesita reconstruirse después de la cruz, porque nunca se desconectó del plan de Dios. Su fe no colapsa, porque nunca estuvo basada en lo superficial. Y aquí está la clave para nosotros. El cristiano mariano no vive la Pascua como un evento externo, la vive como una realidad interior, porque aprende de María a recibir, a guardar, proclamar y permanecer. Y por eso, cuando llegan las noches, las dudas, los silencios, no se necesita empezar de cero. Ya se ha formado en el corazón de una madre que le enseñó a vivir el misterio desde dentro. Hermano, la Pascua no comienza cuando Cristo sale del sepulcro. Comienza cuando un corazón es capaz de creer en Dios más allá de todo lo que ve. Y ese corazón es el de María. Mientras el cielo hablaba, ella escuchaba. Mientras el mundo no entendía, ella guardaba. Y cuando llegó el momento, proclamó, no desde la teoría, sino desde la experiencia viva de Dios en su interior. Por eso, antes de correr al sepulcro con los discípulos, hoy la iglesia nos invita a detenernos y a mirar a aquella que ya estaba en la lógica de la resurrección antes de que el mundo la descubriera. Nos vamos a una nueva pausa y regresando hablemos de esos 40 días de la Pascua, desde el Cristo glorioso y esa pedagogía del alma que aprende a creer. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Empezamos nuestro segundo segmento. Soy Leo Janón. Querido hermano, si el primer segmento nos permitió entrar en el corazón de María como esa antesala viva de la Pascua, pues ahora vamos a dar un paso más profundo y entrando en el misterio de esos 40 días que siguieron a la resurrección. Días que muchas veces pasamos por alto, pero que son absolutamente decisivos, porque en ellos Jesucristo no solo demuestra que ha resucitado, sino que forma a sus discípulos para una nueva manera de vivir con Él, porque ya no es el maestro que camina con ellos todos los días, es el Señor glorificado, que se aparece, se desaparece, transforma, desconcierta y también reconstruye. Y mientras ellos aprenden a creer de nuevo, hay una presencia que no aparece en los relatos, pero que lo sostiene todo, María. Hoy vamos a entrar en ese contraste entre los que están aprendiendo a creer y la que nunca dejó de creer. Hay algo profundamente conmovedor en la manera en que Cristo resucitado se presenta a los suyos. Uno podría esperar reclamos, uno podría esperar justicia, uno podría pensar que después de la traición, del abandono, de que todo el mundo salió huyendo, de la misma negación, lo primero que haría sería confrontarlos, pero no. Lo primero que hace es decir, la paz esté con ustedes. Y esta frase no es un saludo, es una reconstrucción del alma. Es como si Cristo estuviera diciendo, no vengo a recordarles lo que hicieron mal, vengo a devolverles lo que perdieron. Y comienza entonces una serie de encuentros profundamente humanos. A María Magdalena la llama por su nombre, María, porque sabe que el amor se despierta desde lo personal. A los discípulos de Maús
les explica las escrituras mientras camina con ellos, levantando polvo en el camino, glorificado, porque sabe que el corazón necesita comprender para arder. Y a Tomás, pues les muestra las llagas. Trae tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente. Porque sabe que hay heridas que solo sanan tocando la verdad. Y en esa orilla del lago les prepara el desayuno, porque sabe que el alma también se reconstruye en lo cotidiano. Hermano, esto es sorprendente e impresionante. Las apariciones no son demostraciones de poder, son actos de misericordia, no son para probar que Él vive, son para levantar a los que se habían caído por dentro. Y aquí comienza a abrirse un contraste silencioso pero decisivo, porque todo esto que ellos necesitan, María no lo necesita. Los discípulos, a pesar de haber caminado con Jesús, no estaban preparados para la resurrección. El evangelio es muy claro. En el evangelio de Juan dice, no habían comprendido la escritura según la cual debía resucitar de entre los muertos. Es decir, habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, habían convivido con él, pero su fe aún estaba anclada en lo visible, en lo temporal, en lo humano, en lo limitado. Por eso dudan, por eso temen, por eso necesitan ver una y otra vez. Tomás lo expresa de forma contundente. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, pues no creeré. Y aunque esto puede parecernos duro, en realidad refleja algo profundamente humano. El alma herida se protege. El que ha sufrido una decepción tan grande como la cruz, pues tiene miedo de volver a creer. Y Cristo, con una paciencia infinita, pues entra en ese proceso, no los juzga, los acompaña, no los apresura, los forma. Pero mientras todo esto ocurre, hay un silencio que habla más que cualquier palabra. María no aparece en ninguno de estos relatos en esos 40 días. No porque esté ausente, sino porque no necesita ese proceso. Ella no necesita ver para creer, no necesita tocar para confirmar, no necesita que le expliquen lo que pasó, porque nunca dejó de estar unida al plan de Dios. Mientras los discípulos están reconstruyendo su fe, María ya vive en la plenitud de esa fe. Y ese silencio, lejos de ser vacío, pues es una revelación. Ahora, hay algo desconcertante en la forma en que Cristo resucitado se manifiesta. No es simplemente el mismo de antes, es Él, pero de otra manera. Aparece en medio de ellos con las puertas cerradas, las traspasa, como mostrando que ya no está limitado por las leyes físicas. Y sin embargo, come con ellos, como recordando que no es un espíritu. Camina con los de Emaús, pero no lo reconocen. Se deja ver y luego desaparece. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está haciendo Cristo? Está formando a sus discípulos en una nueva manera de relacionarse con él. Ya no será una presencia continua, visible, cotidiana, como antes. Será una presencia real, pero misteriosa, cercana, pero no siempre perceptible. Eso, querido hermano, es el paso hacia la sacramentalidad. Es Cristo sacramento. Es Cristo sacramental. Es prepararlos para vivir de una presencia que no siempre se ve, pero que siempre está. Qué hermoso, ¿cierto? Y aquí es donde María vuelve a aparecer, aunque no se la nombre, como clave profunda, porque esta forma de presencia ella ya la conocía desde Nazaret, desde el silencio, desde la vida oculta. María ya vivía con un Dios que no siempre se manifestaba externamente. Ella estaba habituada a la presencia interior de Dios. Por eso, mientras los discípulos están siendo introducidos en este nuevo modo, María ya habita en él. Ella no necesita adaptarse porque ya estaba
ahí. Finalmente, en medio de este proceso, hay un detalle que el Evangelio nos regala y que es profundamente revelador en la tumba. El primero en llegar, ¿quién es? Pues San Juan Apóstol. El texto dice que corría más rápido que Pedro, probablemente por su juventud, por su amor, por su pasión. Y sin embargo, al llegar, no entra, se detiene, espera. Muchos dicen que porque es que reconoce la autoridad de Pedro. Y Pedro entra primero, observa los lienzos, el sudario, intenta comprender lo que está viendo. Pero cuando Juan entra, el Evangelio dice algo breve pero inmenso. Vio y creyó. Y aquí es donde hay que detenerse, porque Juan no vio a Cristo resucitado. Vio y creyó, pero no lo vio a él. No vio a Jesús glorioso. No escuchó una voz, no tocó una llaga. Lo que vio fue una tumba vacía, unos lienzos colocados, un sudario aparte. Es decir, vio algo que humanamente no tenía explicación lógica clara. De hecho, otros podían haber concluido lo que ya había dicho María Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pero Juan no se queda en esa interpretación humana. Él ve lo mismo, pero no ve como los demás. Donde otros ven ausencia, pues él reconoce presencia. Donde otros ven confusión, él reconoce cumplimiento. Donde otros buscan una explicación lógica, él entra en el misterio. Juan no vio a Jesús resucitado, vio con un corazón capaz de reconocer que solo la resurrección explicaba lo que tenía delante. Y aquí está la clave. Su fe no nace de ver a Cristo, nace de leer correctamente un signo incompleto, porque la tumba vacía por sí sola no obliga a creer, pero el corazón formado sí sabe interpretarla. Y eso, hermano, no se improvisa. Eso viene de haber estado al pie de la cruz, de haber recibido a la madre del propio Jesucristo, de haber aprendido a guardar, a contemplar, a permanecer, así haya sido por unas cuantas horas. Por eso cuando entra no necesita más, no porque vio más que Pedro, sino porque vio más profundamente que Pedro. Hermano, la Pascua no es solo el triunfo de Cristo sobre la muerte, es también el proceso por el cual el corazón humano aprende a vivir con Él de una manera nueva. Los discípulos tuvieron que ser reconstruidos, sanados, formados nuevamente, paso a paso. Y Cristo lo hizo con una paciencia infinita. Pero en medio de ese proceso hay una presencia que no necesita reconstrucción. María, nuestra madre, porque ella nunca perdió lo que los demás tuvieron que recuperar. Y por eso, mientras unos aprenden a reconocer, ella ya habita en la presencia. Y el que, como Juan, se acerca a ella, pues comienza a ver distinto. Bello, ¿cierto? Bueno, nos vamos a una pausa y regresando vamos a hablar del cenáculo. Ahí, María, la cooperadora perfecta en el nacimiento de la iglesia. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos entrando en el corazón de este programa, querido hermano, después de la resurrección y de esos 40 días donde Jesucristo formó, sanó, reagrupó, reconstruyó a sus discípulos. Ocurre algo que podría parecer una despedida, pero en realidad es una transición. Cristo asciende. Y los apóstoles que antes huían, ahora obedecen. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto, les dijo el Señor de acuerdo al Evangelio de Lucas. Y ellos permanecen, suben al cenáculo, pero esta vez no están solos. Hay una presencia que regresa a la escena visible de la revelación y no es casual, es María Santísima.
Y aquí comienza algo que no siempre se predica, pero que es decisivo. La iglesia no nace solo del poder del Espíritu, nace en un ambiente mariano. Hoy vamos a entrar en ese misterio. María como la cooperadora perfecta en el nacimiento de la iglesia. Hay un detalle que puede pasar desapercibido, pero que es profundamente revelador. Cuando Cristo asciende al cielo, María no se va con él. Y esto, querido hermano, no es un detalle logístico, es un acto teológico. Porque si alguien tenía derecho humano, por decirlo de esa manera, de estar con él en ese momento, era ella. Y sin embargo, ella se queda atrás. ¿Por qué? Porque su misión no había terminado. María no fue solo la madre del Cristo histórico, es la madre del Cristo total, del Cristo eterno. Y ese Cristo eterno no es solo Jesús cabeza, es también su cuerpo, que es la iglesia. Y ese cuerpo está naciendo, está frágil, está en proceso, está de una manera primitiva, por eso decimos de la iglesia primitiva. Está todavía entre esa pequeña primeros pasos y la esperanza. Y por eso María no sube, no es asunta todavía, porque debe permanecer donde el misterio aún está en gestación. Esto es impresionante. Así como en Nazaret el Verbo descendió en ella para formar el cuerpo físico de Cristo, ahora en el cenáculo el Espíritu también desciende, pero sobre la iglesia, sobre su cuerpo. Y María estará ahí como presencia que acompaña ese nuevo nacimiento. Hermano, María no se queda por ausencia, se queda por misión. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice: todos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús. Qué profundo, tan sencillo, pero tan esencial es ese versículo de la Biblia. Y aquí ocurre algo que muchas veces no dimensionamos. Estamos ante la primera novena de la historia de la iglesia. 9 días de espera en oración, 9 días de silencio, 9 días donde no hay milagros visibles, pero hay una obediencia increíble, hay una obediencia profunda. Y esto es clave. Los mismos que antes corrían, huían o discutían o dudaban, pues ahora permanecen. Ya no huyen, ya no se dispersan, están juntos, están orando, están esperando. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, pues que ya fueron tocados por el resucitado, ya les sopló el Espíritu. Es ese primer pequeño Pentecostés sacerdotal. Pero ahora necesitan ser llenados por el Espíritu a manera de pueblo, porque los que esperan el cenáculo son 120. Y en medio de esa espera está María. No está enseñando con discursos, no está organizando, no está imponiendo nada. Simplemente está sosteniendo. Porque ella ya conocía ese lenguaje, ya había vivido una espera así en Nazaret, cuando el ángel anunció y luego vino el silencio, cuando todo comenzó y nadie más lo entendía. María sabe esperar a Dios, sabe esperar en Dios. Y ahora la iglesia aprende a esperar con ella. El texto nos dice que eran alrededor de 120 personas, según los Hechos de los Apóstoles. Ya no son solo los 12. La iglesia está ampliándose, está tomando forma. Y aquí hay algo muy importante que se ha señalado con mucha precisión. María no está ahí como apóstol. No es una de los 12 o de los 11 en este caso. No ejerce una función jerárquica. No predica públicamente y, sin embargo, está en el centro. No visible como autoridad, sino invisible como fundamento interior. Y esto es profundamente eclesial. La iglesia no se sostiene solo por estructura, se sostiene por el corazón. Pedro tendrá las llaves, los apóstoles tendrán la misión.
María, María tiene la maternidad y esa maternidad no compite con la estructura, sino que la fecunda. Y aquí ocurre algo que conecta directamente con lo que vimos en Juan. Lo que ella hizo con uno, ahora lo hace con todos. Forma, sostiene, acompaña, enseña sin imponer, transmite sin hablar demasiado. Hermano, en esos 9 días la iglesia no solo espera al Espíritu, aprende a recibirlo como María lo recibió. Y entonces llega el momento. De repente vino del cielo un ruido y aparecieron lenguas como de fuego, dice los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo desciende. La iglesia nace. Los apóstoles salen, predican, 3,000 se convierten, todo cambia. Pero hay algo que el texto no dice explícitamente y sin embargo, la iglesia siempre ha comprendido. María está ahí. No predica, no levanta la voz, no dirige la escena, pero está. Y esto es profundamente revelador. En la encarnación, el Espíritu desciende sobre María y nace Cristo. En Pentecostés, el Espíritu desciende sobre la iglesia y María está presente. Es como si Dios estuviera mostrando un patrón. Donde Él quiere dar vida, ahí está la madre. Y después de esto, María desaparece del relato bíblico, pero no desaparece de la iglesia, porque ahora su presencia ya no es narrativa, es espiritual, es permanente, es interior. María pasa de ser figura visible a ser realidad viva en el corazón de la iglesia naciente. Hermano, la iglesia no nació en medio de discursos, nació en medio de una espera. No nació en medio de estrategias, nació en oración. No, y no nació sola, nació con una madre. María no necesitó hablar para formar, no necesitó protagonismo para sostener, no necesitó autoridad visible, porque su autoridad era más profunda. Era la de haber vivido perfectamente lo que ahora la iglesia estaba comenzando. Y por eso, cuando el Espíritu descendió, no encontró solo un grupo reunido, encontró un corazón preparado. Y ese corazón había sido formado en el silencio por la cooperadora perfecta. Nos vamos a nuestra última pausa y regresando vamos a hablar entonces de María Santísima en la gloria de Dios, esa señal viva en la Pascua extendida. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos entrando en nuestro cuarto y último segmento, querido hermano. Soy Leo Janón en tu programa El Hombre Católico en el mundo de hoy. La Pascua apenas empieza, pero no termina en Pentecostés. No queda encerrada en un sepulcro vacío, ni en unas apariciones, ni siquiera en el cenáculo. La Pascua se ha extendido en la historia, en los siglos. Se ha derramado en toda la historia de la humanidad. Se ha vuelto vida en la iglesia. Se ha vuelto misión, sacramento, testimonio y también presencia materna. Porque cuando Cristo asciende, no nos deja huérfanos, nos deja su espíritu y no nos deja sin señales. No, claro que nos deja señal. No es el camino el que nos deja porque Él es el camino. No nos deja el centro porque Él es el centro, sino una señal viva, constante, fiel, que orienta, que corrige, que confirma y que sostiene. Y esa señal es nuestra madre, nuestra maestra, nuestra modelo, María. Hoy no vamos a hablar de una devoción, vamos a contemplar una realidad. María en la gloria de Dios, actuando en la historia, formando santos, levantando caídos, confirmando a los que caminan y llevándonos una y otra vez al corazón del resucitado. Hay algo profundamente humano en el camino espiritual. No siempre uno está perdido, pero muchas veces estamos cansados.
No siempre uno se ha desviado, pero muchas veces dudamos si vamos bien o no. Y ahí es donde aparece el papel de la señal, porque una señal no siempre indica un giro. Muchas veces simplemente te dice, sigue, vas bien, no te salgas del camino, vas en el camino. Y esto es exactamente lo que María hace en la historia de la iglesia. No viene a reemplazar a Cristo, no viene a proponer otro camino, viene a confirmar el camino de Cristo en el alma del creyente. Cuando el corazón se enfría, ella orienta. Cuando el alma se desvía, ella corrige. Pero cuando el discípulo está caminando, aunque esté cansado, aunque esté en la oscuridad, María confirma, le dice sin palabras, sigue, sigue, estás en él, estás en el camino, no te desanimes. Y esto, hermano, es profundamente pascual, porque la Pascua no elimina la cruz, la atraviesa. No elimina la noche, la ilumina desde dentro. Y en ese caminar donde muchas veces no hay consuelo sensible, donde la fe se vuelve pura, donde el alma camina casi a oscuras, aparece la señal. Y no para cambiarnos de camino, sino para asegurarse de que no lo abandonamos. María no solo señala a Cristo, nos sostiene dentro de Cristo. María no solo acompaña, forma, no solo consuela, enseña. Y no enseña con teorías, enseña con su vida, porque en ella se cumple el ciclo completo del cristiano. Recibir a Jesucristo, vivir a Jesucristo y dar a Jesucristo. Y esto no es una idea bonita, es una pedagogía concreta. Ella recibió sin ver, vivió sin entender todo y dio sin reservarse nada. Y por eso puede formar a otros en ese mismo camino. El verdadero evangelizador no es el que habla mucho de Cristo, es el que ha sido formado para engendrar a Cristo en los demás. Y eso, hermano, es profundamente mariano, porque María no solo dio a Cristo una vez, sigue dándolo en cada alma que se abre, en cada corazón que se dispone, en cada vida que se entrega. Ella sigue formando a Cristo. Y aquí está el secreto de los santos. No es que hayan amado menos a Cristo por ser marianos, es que lo amaron mejor, porque aprendieron de la que mejor lo recibió, de la que mejor lo vivió, de la que mejor lo entregó, lo dio. María no compite con Cristo, enseña a vivir en Cristo. Y por eso es madre, es maestra y es modelo. A lo largo de la historia, cuando la fe se enfría, cuando el mundo se sacude, cuando el hombre se pierde, María aparece. No para traer algo nuevo, sino para recordar lo eterno. Pero hay algo aún más profundo. María no solo aparece cuando hay error, también aparece cuando hay peligro, cuando hay amenaza, cuando hay desánimo profundo. Antes incluso de las grandes crisis, antes de las guerras, antes de ideologías que sacuden la humanidad, María nos ha salido al encuentro. No como reacción, sino como prevención. No como juicio, sino como misericordia anticipada. Y cuando el alma fiel se cansa, cuando el discípulo duda si vale la pena seguir, también aparece. No para cambiarle el camino, sino para confirmarlo que siga en él. Hermano, esto es impresionante. María no solo despierta al que duerme, sostiene también al que persevera. No solo corrige al que se pierde, también fortalece al que sigue. Es madre en todo sentido. Y en cada aparición, en cada intervención, en cada susurro espiritual, no está construyendo algo nuevo, está manteniendo viva la Pascua en la historia. Finalmente hay algo que debemos comprender con claridad y profundidad. El lugar de María no es un exceso devocional, es una consecuencia lógica del plan de Dios. Así como los santos nos ayudan a ser santos, así como aprendemos de los que han caminado antes, pues María ocupa un lugar único.
no por capricho, sino por coherencia. Porque si alguien ha vivido perfectamente a Cristo, es ella. Si alguien ha recorrido el camino sin desviarse, es ella. Si alguien ha recibido, vivido y dado a Cristo sin distorsión alguna, es ella. Entonces, ¿cómo no mirarla? ¿Cómo no aprender de ella? ¿Cómo no apoyarse en quien mejor ha vivido lo que nosotros estamos llamados a vivir? Y aquí entra lo que la iglesia llama hiperdulía. No es adoración. Eso solo es para Dios. Más bien es una veneración especialísima. ¿Por qué? Porque en María no vemos solo a una santa, vemos a la criatura que mejor refleja la obra de Dios. Y por eso honrarla no nos aleja de Cristo, al contrario, nos acerca más profundamente porque en ella todo apunta a Él. Hermano, Cristo es el camino, Cristo es el centro, Cristo es el cielo, es la meta. Pero en ese camino, Dios no nos dejó solos, nos dejó una señal, no solo para decirnos hacia dónde ir, sino para confirmarnos cuando vamos bien, para sostenernos cuando nos cansamos, para levantarnos cuando caemos y para enseñarnos a vivir en Él, en Cristo. Y esa señal es una madre que no reemplaza, que no compite, que no se interpone, que acompaña, forma y conduce. Y por eso, el que camina con María no se queda en ella. Llega más seguro, más profundo, más fiel al corazón del resucitado. Con este mensaje de tanta reflexión, hemos llegado al final de nuestra edición de hoy. No sin antes cerrar con esta oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como eres de nosotros en el cielo. Madre Santísima, hoy te contemplamos en la luz de la Pascua, no como quien descubre algo nuevo, sino como quien ya vivía unida al misterio de tu Hijo desde lo más profundo de tu corazón. Tú que supiste guardar cuando no entendías, proclamar cuando el Espíritu te llenaba, permanecer cuando todo parecía derrumbarse y sostener cuando la iglesia apenas comenzaba a nacer. Enséñanos a vivir como verdaderos hijos tuyos, a creer sin ver, a reconocer al resucitado incluso en los signos más sencillos, a permanecer firmes en el camino aunque el alma se canse y a dejarnos formar por vos, para que también nosotros, como discípulos amados, aprendamos a vivir la Pascua no como un recuerdo, sino como una realidad viva que nos conduce con vos al corazón glorioso de Cristo. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común
y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.